Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos el día de hoy? Bienvenidos aquí a Amigos de Seattle Radio, el show ni de aquí ni de allá, el show para todos, para la comunidad, con la comunidad, de la comunidad. Muy bienvenidos el día de hoy. Perdón que estoy llegando un poquito tarde, estamos aquí apenas, como les menciono, empezamos este show la semana pasada y pues todos estamos aprendiendo aquí el sistema, está un poco muy técnico y eso me gusta, eso me gusta. Pero aquí tenemos una invitada muy especial que la vamos a invitar en un momento. Ahorita estamos esperando que se conecten aquí los cuates, los amigos, la familia. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube Live y estamos listos para estar aquí en el show de Ni de aquí ni de allá. El show para la comunidad, con la comunidad, de la comunidad. Muy bienvenidos el día de hoy miércoles 18 de mayo, aquí en Amigos de Seattle Radio. Pero primero quiero darles las gracias a todos ustedes por una bienvenida muy especial la semana pasada. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y brindar esta plataforma para la comunidad. Y todo el apoyo que nos han enseñado ya la primera semana, ya me están llegando mensajes. José, ¿cuándo me vas a invitar? Pues aquí quiero invitar a todos. Entonces, ténganme paciencia. Estamos aprendiendo juntos, estamos empezando esto, estamos lanzando el show. Y poquito a poquito, ¿no? Como dice la canción, despacito. Ahí vamos, poquito a poquito. Entonces sí, ahorita estamos esperando aquí que se actualicen el live stream, que se conecten los amigos, los cuates ahí. Si tienen preguntas, estamos probando una nueva plataforma. Creo que puedo interactuar aquí en vivo con ustedes y también a nuestros invitados. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, aquí póngalo y aquí voy a ver si puedo interactuar directamente. Y si no, pues aquí también tengo el respaldo, ¿no? El Face aquí en el celular lo voy a sacar. A ver, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? Iré nada más, iré qué bonito me veo. Ahí me ven. Ah, bueno, pues, a ver, aquí ya tenemos algunos conectados. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar. Primero, más que nada, quiero dar gracias. Gracias a todos ustedes por apoyarnos, por seguirnos, por vernos en vivo o después en la grabación. Muchísimas gracias. Gracias aquí, amigos de Seattle Radio, por darnos este espacio muy importante para la comunidad, esta oportunidad, estos recursos que tenemos aquí. Yo nunca me pensaba que iba a tener acceso a una estación de radio así en vivo y todo, ¿no? Qué bonito es tener este recurso. Pero también quiero dar las gracias aquí, no nada más a la organización Amigos de Seattle, pero el lugar en donde estamos, aquí en la ciudad de Seattle, en la tierra de Duwamish. Muchas gracias a los que han venido antes de nosotros, a nuestros antepasados, y darnos esta oportunidad que tenemos aquí, ¿no? Y por último, darle gracias a nuestra invitada especial, Iris Guzman, nuestra Councilmember de la ciudad de SeaTac. Vamos a darle una gran bienvenida aquí a nuestra amiga Iris Guzmán. A ver, aquí la traemos en vivo. Hola, Iris. Hola José, hola a todos los que están escuchando y mirándonos por YouTube y Facebook. Qué bueno, qué bueno. Sí, gracias por probar. Tuvimos aquí unos technical difficulties, ¿no? Con el sonido, pero ya. ¿Me escuchas bien? ¿Te escucho bien? ¿Estamos bien? Oh, good. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues bienvenida, bienvenida, Iris. No, pues muchas gracias. Bienvenida, Iris. Eres nuestra council member, councilwoman de la ciudad de SeaTac, aquí en el sur del condado de King, al sur de Seattle, junto a Buren, de donde vivo yo. Entonces, bienvenida al show. ¿Cómo estás? Bien, ya saben, un poco cansada, pero aquí. ¿Verdad? Sí, te agarré trabajando, ¿verdad? ¿Estás ahorita en la oficina, en la escuela? Sí. Qué bueno, qué bueno. Educando a nuestras siguientes generaciones, ¿no? Es lo importante. Pues tratando de. Tratando, eso sí. Luego te cuento las historias de cómo me fue a mí en la escuela. A mí no me gusta, no me querían los maestros, pero esa es una historia para otro día. Sí. Muy travieso me portaba yo, pero ya me mejoré. Creemos. A veces.
Pues bienvenida Iris al show de Ni de aquí ni de allá. Como sabes, es un nuevo show, un nuevo programa, una nueva plataforma para la comunidad. Y tú eres una gran parte de nuestra comunidad, ¿no? También tú y yo nos conocemos por muchos años, entonces somos, aparte de ser miembros de la comunidad aquí en el Pacific Northwest, en Seattle, muy buenos amigos, cuates, compadres, comadres, ¿no? Entonces, no, muchas gracias por estar aquí. Pero cuéntanos, bueno, el show ni de aquí ni de allá, ¿no? No somos ni de aquí ni de allá, somos de todas partes. Pero tú, cuéntanos, Iris, ¿tú de dónde eres? Cuéntanos tu background. Okay, so voy a tratar de hacerlo en español, pero cuando me pongo nerviosa no puedo hacerlo mucho en español. Somos bilingües aquí, bilingüe. Yeah, so I might have to like switch between the two. Perfect, we got you, we got you. So, yo soy de Los Ángeles originalmente, pero mis padres son de México. Entonces, yo nací en Los Ángeles, crecí en Los Ángeles y a los 18 vine a Seattle. A los 18, tenías 18 years old. Ok, entonces terminaste la high school ahí en Los Ángeles. Sí, fui a Garfield High School en East LA, que es muy conocida. We had the walkouts en los 60s, 70s, también. Jaime Escalante enseñó ahí matemáticas. Si han visto la película Stand and Deliver. Una de mis favoritas. Ahí aprendí a multiplicar a 9. How to multiply by 9. Remember the finger trick? Oh, I do. And Oscar de la Hoya también graduó de esa escuela. Oscar de la Hoya went to your high school? No way. A few years before I got there, Okay. Did you ever see him? Claim to fame. Yeah, he came actually one time and gave a scholarship to students. That's so cool. No, qué bueno. Y Garfield High School, también aquí tenemos una Garfield High School, entonces, really cool connection. Yeah. Very cool. Y después de que fue Seattle, ya he estado aquí desde el 1997. 97, mira, 1997. ¿Ya cuántos años son? Ya, mejor ya ni los cuento, ya. Mis canas ya me dicen que ya no cuente años. Paré de contar años hace como 5 años. Pero cuéntame, de Los Ángeles, ¿qué parte de Los Ángeles vienes? De Los Ángeles. East LA. Ok, pues saludos a todos nuestros amigos ahí en Los Ángeles, en East LA. Tenemos buenos cuates por ahí. Un lugar, me encanta ahí, ¿cómo se llama el espacio? Se me olvidan los números, tiene un número. Ahí en Boyle Heights. Ahí there's Placita Olvera. There's the Mercadito. El Mercadito, me encanta ahí el Mercadito. Sí, ahí junto a East I Love, es un bar muy, muy famoso ahí, ¿no? En East LA, en Boyle Heights. Hay una tienda que me encanta donde venden playeras, venden camisas, venden mucha artesanía, pero también tiene una estación de radio comunitaria igual. Entonces, un shout out a nuestros amigos ahí en Boyle Heights. En East LA. A ver, aquí me mencionan que se escucha mucho eco. Yo lo también. ¿Sí? A ver, veo si podemos aquí arreglar el sonido un poco. A ver, ahora sí. ¿Me pueden escuchar bien? Iris, ¿tú me escuchas? Sí. Sí, ahora no te escuchamos a ti. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? A ver si ya te escuchamos bien. No sé. Hello. Hola. Hello. Bueno. Ya, ahora sí me escucho otra vez, pero sí escucho el eco. ¿Sí escuchas el eco? Ok, creo que ya averigüé qué pasó aquí. A ver, ahora sí, ya estamos. Ok, ¿sí me escuchan bien también? A ti sí te escucho. A ver, los que nos están escuchando vivo, ¿sí nos escuchan bien? Si todavía se escucha el eco, por favor, denos un comentario ahí en el live. Aquí nos van a echar la mano los amigos. Sí. A ver, sí. Creo que ya estamos. Ok, qué bueno. No, gracias por su paciencia, gracias por aquí aprender conmigo, con nosotros, porque estamos aprendiendo juntos, ¿no? Sí.
Bueno, Iris, pues sí, regresando al tópico de hoy, Iris Guzmán. ¿De dónde es Iris? Cuéntanos, tus papás vienen de México, ¿no? ¿Tú dónde naciste? ¿Naciste en Los Yo Ángeles? nací en Los Ángeles, pero si han visitado Los Ángeles hay mucha raza, entonces para mí fue muy bonito crecer dentro de mi comunidad, dentro de mi cultura, mi lenguaje, comida, música. Ustedes ya saben, entonces para mí yo siempre he sentido muy conectada a ser latina y más importante ser de raíces mexicanos. Casi la mayoría de mi familia sigue viviendo en México, entonces tengo la oportunidad de conocer y visitar seguido. Sí, qué bueno, qué bueno. No, pues son orgullos también que no nada más de que tienes ese orgullo de dónde vienes, ¿no? De dónde viene tu familia, pero un Sí. orgullo que tenemos alguien como a ti en una posición muy importante aquí en la región, ¿no? Ah, Cuéntanos, ¿qué te motivó a ti a involucrarte? ¿Qué te motivó a hacer eso, a lanzarte, a correr, a meterte en la política? ¿Qué te motivó a ser un elected official? Well, when I was in high school, I also was not well liked by some of my teachers because I asked too many questions. Oh, yeah, yeah. Aunque estaba en Los Ángeles, en ese de Los Ángeles, we didn't learn a lot about our history in our classes, and especially in U.S. history. And so I would always ask questions about that, like why are we only focusing on Europeans, and why did the Black History start with the Civil Rights Movement? Like, why don't we talk about what Chicanos contributed, etc. So I get kicked out of class all the time. The teacher did not like that because he was a white man who was very proud that he was a descendant of John Adams. And so by the time I graduated high school, I realized that I had to push back on what society norms like were told to me. Mm-hmm, mm-hmm. Entonces cuando llegué a Seattle, siempre he estado interesada en la política. Entonces, después de que me gradué, trabajé para el Centro de la Raza y ahí aprendí más de mi cultura, pero también cómo ser parte del movimiento para salir adelante como una comunidad. Y luego, después de eso, o sea, me gradué con mi maestría en trabajo social y seguí adelante luchando para los derechos de los migrantes, los jóvenes, varias cosas. When I moved to SeaTac, I noticed that there was a lot of voice for our diverse community. Y entonces viví aquí por 14 años y luego decidí, okay, it's time, like I gotta get involved, porque la consejería que estaba en ese momento no representaba la comunidad ahorita de SeaTac. We're over 60% BIPOC. 60%, la mayoría. Yeah, over. I actually just saw the census and I did the math, and it's almost 70%. 70% diversity in SeaTac, era nada más. Yeah. Y mucha gente piensa que nada más es el aeropuerto, son hoteles, and so for me it's really important to understand that real people here with real issues. And so I've been actually working as a school social worker for the last 6 years in the SeaTac people in high schools. And so that really made me want to get more involved because I started to see that the majority of our residents that I serve aren't getting the support they need, they aren't getting the resources they need, and they're being treated like they don't matter or are valued. And so when I decided to have the intention of like, we need more of us at this table, representing those of us who are on the ground. For sure. No, and I think that's so important, making sure that there's people that come or that have those shared lived experiences, right? That are also representing us in government, because that's where a lot of the major decisions get made, right? Like where schools are built, what libraries get funded, what roads get fixed, zoning laws, like you name it. Like sometimes government sounds very boring, but that's literally where big decisions get made. So having somebody like you that has that lived experience that can bring our voice to those spaces is so important.
Yeah, and something that I think a lot of people don't understand is that a lot of the changes start at the city level, which is typically nonpartisan, which we know isn't 100% true, but it's a place where your day-to-day lives are impacted. As someone who grew up in low-income housing, on subsidized why actually free lunch, food stamps, welfare, that's something that has stayed with me. And that's why I decided to become a social worker, and working with the families at SeaTac is why I decided to become a council member, because I wanted to make sure that I'm always giving back to our community, but that the community is always staying connected with the day-to-day happenings and the city that they build, that they contribute to, that they help run every single day. Yeah, no, that's beautiful. That's beautiful that's what motivated you. That's what kind of pushed you to run for office, because that's a scary thing too, right? Just putting yourself out there. Like for me, yeah, putting myself out here, or just putting yourself out in the public space. Tell me, how does that feel? How do you cope with that? I'm learning this still. Sinceramente, para mí ha sido difícil porque tú sabes, José, que yo no soy una de que me echa nada más en las cosas. Si me echo es porque me estoy echando 100%, ¿verdad? And so I'm naturally an introvert, so that's probably why y'all don't see me a lot, because if I'm out and about, like doing this stuff, I have to be home for 2 days just trying to reset, right? So every day it's hard, but I have to admit it, when I think about why I'm doing this, and especially the really hard days, I think about the community. I think about the people I serve. I think about people that I talked to on the campaign. I think about the Carl Mall store owners who lost their businesses. I think about the first mobile home folks who lost that land because the city of SeaTac would not help support them staying there. I think about how SeaTac was the first city in the area to pass the $15 an hour minimum wage, and just the people who opposed that and why. So I just always go back and think about, okay, look, this is why I'm doing this. And these people are suffered much more than I will in this moment. My ego might get bruised, or I might feel a little bit overwhelmed, but that's nothing compared to the work that we gotta do. For sure, yeah, and definitely a lot of work, and it's a work that we can't do alone, right? We need our community together. We need everybody to come to the table to have conversations with friends, family, neighbors, businesses, to talk about what's important, what does our community need, right? So that we can bring those voices to where decisions get made, where the funding gets allocated. I know SeaTac has some funding coming up that they need to make some big decisions for, right? Yep. We got some big federal funding that a lot of the local cities, municipalities are getting. Can you tell us a little bit more about that process and how you hope to bring those community voices, those community perspectives, on how you make decisions? Yeah. Yeah, so that's actually a good question, because a lot of people have been asking about that. And yeah, we do have $8 million that came in what are called the American Rescue Funds. So like ARPA, I forget the whole acronym, but ahorita estamos hablando sobre cómo vamos a gastar ese dinero, y lo que yo quiero hacer es hacer una junta con la comunidad latina de SeaTac para hablar sobre cuáles son las cosas que ustedes les gustaría ver hacer con ese dinero, porque es fácil dentro de la ciudad decir, oh, pues vamos esto y no tenemos que hacer esta otra cosa, lo que sea, pero luego cuando gastamos todo el dinero y la gente no tuvo oportunidad de decirnos qué querían hacer con ese dinero, no van a, no va a ser, no vamos a hacer el impacto que queremos hacer. And so I'm planning, and I'm not going to give too many details because I don't have it set yet, to do an event late June. Okay. Inviting the community, and specifically the focus on the Latinx community, so that we can talk about priorities and feedback. And I'll give you the information, okay, once it gets a little bit more finalized. But I've already started the conversation. And I'm going to come to you, because yo no espero que ustedes vengan en donde yo digo, sino ustedes me van a decir donde yo quiero ver. Bravo. De eso se trata. How do we bring these conversations? ¿Cómo traemos estas pláticas, estas conversaciones a la comunidad, no? Sí, porque yo reconozco que mucha de nuestra gente trabaja, no nada más un trabajo, sino 2, 3 trabajos, y el poco tiempo que tienen de descansar tiene que valer la pena si yo me quiero ver con ustedes, si quiero hablar con la gente, yo tengo que responder y estar ahí con ustedes.
Sí, tan importante también saber que podemos hablar español contigo. Sabemos que you're an elected official, right? You're a politician, you're a civic leader. Pero puedo hablarte en español. ¿Qué tan bonito es eso, no? Porque soy latina primero y lo demás es secundario. Claro, claro, no, qué bueno, qué bueno. Pero sí, ahorita que estabas hablando, you reminded me of some conversations I used to have with like my parents, other people in the community. When I used to work in nonprofits, trying to do the civic engagement, organizing, algo que se me quedó aquí en el corazón, me decían, José, ¿para qué me involucro si no es mío? Nos los van a quitar. O cuando vamos a limpiar un parque, José, ¿para qué? Why clean it up if it's just going to get taken from us? We don't own properties here. We're just renters. We can get pushed out, you know, and that's the reality, la realidad que muchas personas de nuestra comunidad viven, ¿no? It's that unfortunately that situation we find ourselves in. So, what would you say to that? ¿Cómo podemos motivar más que la gente se involucre y por qué? ¿Por qué es importante involucrarse? ¿Sabes? Yo he pensado en eso mucho porque mucha gente dice, oh, pues no tengo tiempo, no vale la pena, ¿para qué? You know, and for me, to be honest, I've learned through my own life that one person can make a difference. Y entonces, para mí, yo quiero ser esa persona. He intentado ser esa persona para los jóvenes, para otras personas, para mi propia familia, y quiero decirles que en esta comunidad lo que hacemos sí vale la pena. Porque si estamos aquí un par de años o un par de décadas, cada cosita que hacemos todos los días en nuestra comunidad lo hace más bonito, lo hace más fuerte y también nosotros beneficiamos porque podemos tener orgullo en donde vivimos. De eso se trata, orgullo en donde vivimos, ¿no? Porque si no tenemos ese orgullo de nuestro propio hogar, nuestra propia vecindad, nuestra comunidad, entonces no es nuestra casa, no es nuestro hogar, pero sí es, aunque nos digan a veces que no, es nuestro hogar. Y crean que mucha gente ahorita no me quieren en esa posición. La gente que han vivido aquí todas sus vidas, que no son de nuestra cultura o de otras culturas, no nos quieren ver en esas posiciones. Y ellos me lo dicen, no me lo dicen directamente, pero buscan formas de que me hagan sentir que yo no tengo derecho de estar ni en esta posición, ni en esta ciudad, ni en este país, aunque soy nacida aquí. Y por eso lucho, porque yo sé, si yo no sigo adelante, entonces ¿cómo vamos a seguir adelante como una comunidad? Sí, no. Qué triste, ¿no? Escuchar que todavía, y siempre habrá, ¿no? There will always be people that no matter what we do, no matter how we do it, they just don't like us. You know, as an undocumented immigrant, as an immigrant, just living in a country where you're constantly being told you're not from here, it's humiliating, right? Te quita esas ganas de hacer. Pero no, a lo contrario. We should flip that and say, no, eso me da más ganas. Eso me motiva más para estar aquí, estar en la comunidad, apoyarnos, superarnos, mejorarnos, just become a better. Show them through our actions how we do belong here. This is our home. Some of us, I mean, yeah, I've been undocumented, but my family has been here for generations since my grandfather. So it's a very complex system. We can have another episode just to talk about immigration, but yeah. That's a big part of it. Like, I'm not going to give up because I know how many of us before have come who have fought for us to be here. And so I also understand that my mom came to this country for a reason. And she brought me up in this country for a reason. And it's exactly to take advantage of the opportunity. But what I want folks to understand is I'm not standing here alone. It's my community, it's my ancestors, it's everybody around me who brought me to this moment in time. And I want folks to know that even though it's not easy, I'm here for you as well. And I'm here to do what I can for our country. Because I'm driven by that. I'm not driven by my own interests. I care about what the impact is for everybody. Where we live, not just SeaTac, but even in the surrounding area. That's true, yeah, because you're a voice not just for the residents of SeaTac, right? The people that live in SeaTac, but for all the community. And talking about community, tell me a little bit more about the community you're in right now, right? You're at school. We just heard was that the lunch bell? It's the bell, yeah.
Students are going out to lunch there. So I am currently a school social worker and my office is based at Taí in SeaTac. Y tengo 6 años aquí haciendo esto, pero antes trabajaba para la ciudad de Seattle, también trabajando con jóvenes. Yo tengo mucha pasión para los jóvenes y más para las escuelas que hay estudiantes que la gente cree que no son buenos, que no son inteligentes, what's called at risk. Entonces, me gusta mucho trabajar con esos jóvenes para ayudarles, para que salgan adelante, para que tengan metas fuera de high school y después de high school. No, and that's, I mean, from somebody that I can spend a whole day talking about my high school experience, but we won't. That's not what we're here for. But it is unfortunate that muchos de nuestra comunidad no tenemos ese apoyo como el que tú ofreces, ¿no? Historically, we just haven't had those resources. Estamos viendo un cambio. I am noticing we have more resources, more opportunities, more representation. There's still a lot of work to be done, but we're getting better. We're getting there. And I feel like you're leading into something really positive that I want to speak to. And when we think of politics, people are like, oh, I'm not political. Y la política no tiene necesariamente nada más que ver con like ser Democrat or Republican or esas cosas. But it has to do with paying attention to who you're bringing into office, who is pro-education, who is pro-immigrant, who's pro-affordable housing, who's pro-childcare, the things that impact our lives every single day. And so even with schools, the reason why you're starting to see more resources for support is because we're advocating for that, because we're pushing for it in Olympia, and we're asking for funding, we're asking for secured money to hire more social workers, counselors, nurses, mental health support brought into the schools. That doesn't just happen. And so that's where like the political impacts all of our lives. Like it impacts my job. Not the politicians, but as a school social worker, right? And that is so important. Algo que sí aprendí about involucrarse cívicamente, getting involved in politics, I used to think getting involved in politics is every 4 years you would see all the news channels, right? We'll talk about the presidential election and all. That's the only thing I knew about politics when I was younger. Then later I realized, I was like, no, politics is all over. En todas partes, en todos los niveles tenemos política. Por ejemplo, mi papá, que tanto estaba ahí atrás de mí, que vaya a la escuela, que le eche ganas. I don't think he ever knew he could go to his local school board and talk about what's going on with his kid, like what are our kids' needs. When I started going to a school board meeting was because, I don't know if you remember, at the Highland School District right near Taí, I think it's the neighboring school district. No, we were Highline. Oh, you're Highline? Yeah. Oh, look at that. Yeah, Highline is SeaTac, Des Moines, Erie, and White Center. That's right. Yeah. And I remember, yeah. But yeah, I don't remember when there was a letter that was sent out that was telling teachers or giving guidance that if ICE comes to a school, they should allow them. Yes, I was here for that. Like that really worked me up. I mean, I brought my little brother Antonio, and he was in high school. He was at Highline High School. He was, I think, a freshman. I was like, you're coming with me to the school board because we need to tell them that this is not okay. Yep. Immediately they changed their mind. Yep. Oh, I remember that letter because it was brought to us, and there was a group of us who met, and we were like, if ICE comes on campus, we will block them, and we don't care if we get fired. Because we were like, we're not letting them pick any of our kids. For reals, yeah, that was not okay. To this day, I still say whoever made that decision, that is not okay. But I'm glad. I'm glad that the community organized, teachers union organized, educators organized, and that decision was changed. Pero de eso se trató, de dar nuestra voz, de ir a esas reuniones, representar nuestra comunidad. If it wasn't for that, if nobody would have spoken up, they would have said, okay, yeah, let ICE come on campus. Let ICE come and pick up students who are studying, trying to go to school, trying to get an education. Like that, come on, that's... I know, trust me, we had the same reaction. I mean, you know enough to know. Yeah. Let's change the subject. That's getting a little negative. Let's do some, yeah. Let's cleanse it. Aquí es pura positividad, ¿no? Sí. Pero cuéntanos ahí en tu comunidad en Taís. Yo sé que aparte de lo que haces en la escuela,
You're a really great community advocate. You're always looking out for those that need help. I remember a few years ago, you texted me. You're like, Jose, I need some help. We're trying to, there's, I forget. I think it was a family that wanted to send their kid to a soccer camp or be part of a soccer team, and you're like, this kid just needs some shoes to be able to play some soccer, right? Some cleats, some shorts. Right away, that's what it means to be in community. What do they need? How can we get this? How can we get the resources to those that need it? But it was because you brought that voice. You brought like, hey, we have a family in need. How can we help? And that's always been a core memory of you for me, that you're always the one to look out for those that need it. So tell me a little bit more about the stuff you do in the community, the stuff you enjoy doing for the community besides your 9 to 5, besides your job. Well, I think the biggest part is making sure that people are connected to resources in order to just live with dignity, live day-to-day lives. That's something that how I view it. So that includes housing, it includes food, it includes, making sure kids have shoes on their feet and a coat in the winter, because that's a huge thing that we see. We get a lot of young people and families coming from countries where it doesn't get as cold as it does here. And that's something we don't think about, right? And so that's something that's always in the back of my mind. Something else that I really work a lot towards is food insecurity in our region, because I don't think people realize just how many kids are going to bed hungry at night, how many of our seniors have to, pay their tax bills or other house bills, and so they have to forego food. And so that's something that I've been working towards, like creating a more accessible food bank in our area, for example, because SeaTac proper actually does not have a food bank. Really? Yeah. People are always shocked to hear that. And they're like, oh, there's the one in Des Moines, there's the one in Tacoma. I'm like, yeah, but that's right at the outside of each of our border. Yeah, no, wow. I People are like, well, how do you know that? Because I work, doing that. Yeah, because you're like, because I'm a council member. That's why. Well, I mean, through my job as a social worker, I discovered that because I would have to go to these food banks, and I was like, if you don't have a car, you can't get on the bus. Wow. And go to these food banks and load your bus up, because then you can't take as much, right? So there's just different things. Another thing that I'm involved with a lot is soccer. With Jose. Vamos Sounders. And I'm mention that later. Pero eso para mí es algo muy importante también, porque sabemos que el fútbol es lo que une la comunidad, y no nada más la comunidad latina, pero el mundo. Es el deporte mundial. Ya, y eso es algo que me gusta mucho ser parte de eso, no nada más ver los partidos, pero con el grupo de mis amigos que somos parte de la Baja Fuerza Verde, hacemos muchas actividades fuera de los partidos. Y eso es algo muy bonito ver también, porque eso nos conecta con familias, con niños, con The Ray Foundation, con varias organizaciones y personas. Y aunque ahorita no estamos haciendo tanto, ojalá podemos ir más adelante to revive it, bring life into it. Yeah, we're definitely, I'm going to have to get in your schedule for a future episode. I'm going to invite all of Barra to come here, and we can talk about the history and how we started the song, Para Ganar los Honors, and all that. But that's for another episode. When Jose started the song? Yeah, we'll tell the whole story. We'll tell about how I was there that day. I remember 5 of us starting, and now we have the whole stadium singing a song in Spanish. It's beautiful. Pero yeah, algo que es parte de mi vida. I'm not just a social worker, I'm not just a city council member. Hay otras cosas que hago. Entre mi esposo y yo estamos muy involucrados en la comunidad, en la política. Siempre hemos estado pendiente de las cosas que están pasando, las leyes que están pasando, que pueden causar daño a nuestras familias, a nuestros vecinos, los residentes en nuestra área. Entonces siempre estamos allí. No, pues qué bueno. Y pues de parte mía, creo que todos los que nos están siguiendo aquí, viendo el día de hoy, pues te damos las gracias por ser esa voz, being that advocate for us at those levels, in politics, making sure that our voices are heard, our communities are represented, and making sure that when funding decisions get made, those funds go towards where they should be. Like you said, like we need a food bank in SeaTac. I'm on that now.
I'm like, I did not know SeaTac didn't have a food bank. Huh? Yeah, I everybody want to needs a try to plate. replicate something similar to Levantando al Pueblo. Shout out to Roxana, Shout out, yeah. because that's something that would be beneficial within our SeaTac border as well, reflecting the cultural foods that our Yes, community eats. yes. Because one thing that I discovered, and this is what kind of pushed me into really being serious about running for the SeaTac City Council, is that a lot of the food boxes that were being given out by the churches, which, thank you for that, it was food that some of our families didn't know what to do with. Mm. And I would drop them off, and the families would just be like, we don't even know what this is. And, for me, obviously, being born in the US, like, I know, what an artichoke is, or I know, what to do with certain food items that are regional or popular in this area. And then when Roxana started Alimentando el Pueblo, I remember there was this family from, I want to say Guatemala. I had been dropping off the church food boxes to them, and then I went to Alimentando el Pueblo, grabbed the Central American box, gave it to them, and that was the first time the mom said thank you to me. Wow. No, that would be. You know what? That would be a beautiful sight to have organize, or maybe alimentando al pueblo themselves wants to expand. Have them all in all our communities, right? Shouldn't it be beautiful for our people to have access to that food that we're Absolutely. accustomed to? And I want to expand it out to our Somali and Ethiopian siblings as well, Yes. because that's a huge population in SeaTac that I don't want to ignore. Yeah, no, for sure, for sure. And aunque comemos diferente, a veces hay similitudes, ¿no? There's some La similarities. base es más común, los Mhm. frijoles, pero esos Spices. pueden ser un poco diferentes. El azúcar, el café, todo el mundo quiere café. That's true. That's true. I haven't had my coffee this morning, so I need to get on that too. No, pero sí, qué bonita esa idea, ¿no? What an opportunity to be able to bring those resources to the community. And thank you. Yeah, I think that Roxana, we gave a shout out to Roxana. We're hoping to have her on the radio coming up soon. So we'll tell the whole story about Alimentando el Pueblo, how that got started, what her plans are, what their plans are to maybe expand, hopefully, and how we can support them, because that's what this is about. Also, how can we highlight, amplify the good work going in community and show our support together? Yep. I agree with that. I am here for it. Lo que quiero decir para los que están escuchando, si viven en SeaTac o conocen gente que vive en SeaTac, por favor no, don't, please reach out. Se pueden comunicar conmigo cuando quieran. Tengo un email, tengo un teléfono. Mi email es iguzman@ SACWA.gov. Did I say all that right? Because that just felt sloppy. It is Guzman. It's iGuzman at SeaTacWA.gov. Yeah. Y el número I think I could show it. 206. There you go. Número 206. 247-81-51. Entonces, en cualquier momento que ustedes tienen alguna pregunta, quieren avisarme de algo que les está preocupando, lo que sea, por favor, comuníquense conmigo. Cuando tengo tiempo, yo me puedo ver con ustedes sin problema. No, pues muchas gracias. Otra vez de nuevo aquí, a ver, el número es 206-247-8151. 206-247-8551. Si quieren hablar directamente con su Councilwoman de la ciudad de SeaTac, aquí, línea directa, aquí estamos conectados. O mandarle un email, iguzman@seatacwa.gov. Iguzman. Ajá. Sorry. You're repeating it, yeah. I'll repeat it. iguzman@seatacwa.gov. Y también tenemos los SeaTac City Council meetings, las juntas de la consejería de SeaTac. Son el segundo y cuarto martes del mes. Segundo y cuarto martes. Comenzando a las 6
y en junio vamos a regresar en persona. Ah, ok. ¿Y Yeah, en y dónde? eso va a ser en SeaTac City Hall. ¿Por cuál Y, calle queda para los que no conocen? yeah, I think it's, let me make sure. Dijiste es martes y jueves. Sorry, it's the second and fourth Tuesday of the month. Not Thursday, just Tuesdays. Ah, thank you. Second and fourth Thursdays. Y Cada la segundo y dirección cuarto martes. ¿Sí? ¿La dirección? 800 Sur 188 calle. En la 188, ya saben, ahí en el edificio 800 SeaTac City Hall. No se pueden perder, creo que está junto al freeway, el I-5, en la salida ahí Y ahí está al lado de del Moy, parque y luego la escuela de ahí. de junto a la escuela Taí, muy cierto. Entonces, si conocen por ahí, junto a la escuela Taí, cerca de la salida del freeway 5, ahí también se pone mi buen amigo, el que vende el elotero, los elotes, siempre ahí me lo encuentro. Ahí en el parque, en el parking lot. He sets up, opens up his van, elotes, esquites, lo que quieras ahí, Nunca he visto golosinas. eso, entonces. Yeah, so after your council meeting, you can go outside to the parking lot, to the park and the parking lot, and get your elotes. You heard it here first. Yeah. So I do invite everybody to please reach out, come to the meetings. This is your government. Si ustedes tienen cualquier preguntas o nada más quieren aprender más, por favor, llámenme, manden un mensaje, vengan a las juntas, porque ahorita lo que está pasando es las personas que eran parte de la consejería antes no creen en la diversidad. No creen que estamos aquí, no creen que tenemos voz y que lo merecemos. Entonces, siendo la única latina ahorita en la consejería, mucha gente me están, no quiero decir atacando, pero sí me están echando falta. No, pues muy importante, un mensaje muy importante para nuestros seguidores, nuestra comunidad. Hay que apoyarnos, hay que demostrar nuestra voz y dar nuestra opinión en esas decisiones, ¿no? Entonces hay que apoyar aquí a nuestra Councilmember Iris Guzman en SeaTac. Podemos ir a ver cada segundo y cuarto martes del mes a las 6 p.m. allá en SeaTac City Hall. Y después ahí los encuentran con los elotes. Empezando en junio, perdón, sí. Ahorita es virtual, pero empezando en junio ya pueden ir en personas y después los encuentro ahí con los elotes afuera. Pues Iris, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Thank you from the bottom of my heart. You know, and I'm proud to say, consider you a close friend, a good friend, a fellow community member, and just thank you for everything you do. And same, Jose, I mean, you are my compadre. We go way back. We're still moving forward, building memories together. So anytime you ask me to do something, you know I'm always there. I know. And thank you. No, y tener aquí an elected official tan cerca, tener acceso a este nivel es algo muy importante, pero no nada más es porque te invité yo, ¿no? Es para la comunidad. Sabemos que tú, aquí tenemos otra vez, a ver, el email de Iris, iguzman@seatacua.gov, o si le quieren hablar directamente, no quieren perder su tiempo con email, llámenle 206-247-8151. El si 206, no contesto, por favor, dejen mensaje, por favor, porque a veces no puedo contestar en el momento, pero sí regreso llamadas, o si me mandan un text, siempre respondo. Miren, hasta en text, ¿no? A mí se me hace más fácil el text, ahí luego te voy a mandar el text para ver qué está pasando en SeaTac. Y ya que tengas la fecha y los detalles para el evento, when you have your community engagement event, definitivamente te invitamos de nuevo para que podamos compartir y tener conversación aquí. Y si los seguidores tienen preguntas, you have questions, feel free to post here on the comments, on the live, or afterwards. We check back and make sure that we're able to bring that information to our community. Y yo sé que les quedía pendiente la página del podcast. Todavía está, it's in the works. Apenas la estamos construyendo, pero ahí van a poder encontrar todas las grabaciones, van a poder encontrar todos los recursos y ahí vamos a empezar a compartir más en el futuro. Pero gracias, Iris. Muchas gracias por venir hoy. Gracias por ser quien eres y gracias por el trabajo que haces. Thank you.
Y gracias a ti, José, y a todos los que están escuchando y mirándonos por Facebook Live y YouTube. Les agradezco mucho. Y sin ustedes no estoy aquí, entonces siempre voy a estar how you say in debt to you? En deuda a todos. Sí, 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 definitivamente. Y agradecida también, porque la única manera de seguir adelante es con mi comunidad. Definitivamente. Thank you, thank you. Y por última vez, antes de terminar aquí el live stream, ¿quién va a ganar hoy? Sounders. Of course. That's a question? Just checking, just checking. That's a pause. I was like, what do you mean? No, Sounders. Para los que no saben, Sounders plays Houston today. At Houston, I believe. Yeah, so I'm excited for that. We're, champs, CONCACAF champs. Go Sounders. Yeah. All right. Bueno, pues gracias a todos. Fue un placer aquí estar otra vez con ustedes. Un placer tener a Iris y ahí vamos a ir a anunciar a ver quién tenemos en los siguientes episodios. Muchísimas gracias a todos. Se me cuidan, se van por la sombra. Por favor, vayan a sus reuniones de School Board, City Council. Voten, si pueden votar, eso es otro tópico para otro día que quiero también hablar. Si son elegibles a votar, por favor, voten, porque yo que no puedo votar tanto que quiero votar, ustedes voten por mí, ¿no? Háganme ese favor. Entonces, gracias. Our voices matter. Voices matter. Sí, valen. That's true. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.